El vídeo de hoy va a ser polémico, yo te aviso, pero no te vayas si quieres entender todos los pormenores jurídicos que se ven en la serie. Si quieres entender, pues, toda la pormenorización judicial que hay y, sobre todo, y muy importante, entender el derecho penal y el ejercicio del derecho penal desde el punto de vista jurídico y qué tal está representado en la serie. Hoy voy a explicarte el caso Asunta, pero no desde el punto de vista de la serie, sino que te lo voy a explicar desde el punto de vista jurídico, cómo se vivió en la realidad, qué tal fue, si todo esto que dicen en la serie pasó de verdad y, lo más importante, qué se resolvió realmente y cómo fue todo. Y vas a entender muchas cosas de la serie que no se explican tan bien. Todo esto lo hago para que, si ves la serie o pretendes verla, luego cuando la veas la entiendas. Ojo, aviso, hay spoilers, pero si no has visto la serie no lo vas a entender. Si has visto la serie los vas a entender. Y luego, sobre todo, si te interesa verla o si te ha interesado cuando la viste, vas a entender un montón de cosas ahora después. Y dicho esto, yo soy David, esto es de las leyes y empezamos. Y sí, he visto la serie para poder analizarla y desgranarla, ¿vale? Pues entonces no me critiques. Si ves que tal, no me critiques sin fundamento. He visto la serie, por eso sé lo que pasa. Para poder explicar la serie y para poder explicar todo lo que vamos a explicar hoy aquí, me voy a basar en un documento. La sentencia pública del caso, que por cierto te dejo enlazada ahí abajo. La tienes a tu disposición. Es un documento que se hizo total y absolutamente público por parte de la Audiencia Provincial. Me baso no en las sentencias de recurso que hubo ante el Tribunal Supremo en casación y ante el Tribunal Superior de Justicia en apelación. No, yo me voy a basar en la sentencia de primera instancia. Y voy a explicar todo lo que pasa en ella y, bueno, no todo, pero sí lo que me parece más interesante destacar, ¿de acuerdo? Como os he dicho, la tenéis abajo en la descripción enlazada para que podáis leerla y vayáis guiándoos más o menos por dónde va la cosa, ¿de acuerdo? Bien, comencemos por lo más importante. Lo que nos narran en la serie fue lo que pasó. Pues lo cierto es que sí. Lo cierto es que sí que es lo que pasa. De hecho, si queréis comprobar qué es lo que pasa, solamente tenéis que iros a la parte de la sentencia que pone hechos probados, que es el relato de lo que se ha probado en juicio de qué es lo que pasó, ¿de acuerdo? Y la pregunta se resuelve con: ¿es lo mismo que ocurre en la serie? Sí. Pero bajo mi punto de vista, en la serie se hace mucho blanqueamiento de las figuras de Rosario Porto y de Alfonso Basterra. Sobre esto incidiré más tarde, pero en la serie se habla de estas dos personas como si fuesen algo gris, algo ambiguo, cuando está probado y se demuestra en juicio que esta gente realmente tenía una clara intencionalidad de desvivir a su hija. Pero bueno, ahora sobre eso vamos ahora a continuación. La sentencia da por probado que tanto el señor Basterra como la señora Porto estuvieron experimentando con altas dosis de un tipo activo de medicamento denominado lorazepam, ¿vale? Que, para que el que no lo sepa, es un ansiolítico. Para el que no sepa qué es un lorazepam, es un ansiolítico. Más concretamente utilizan la marca Orfidal la marca Orfidal para suministrárselo a la pequeña Asunta durante un periodo de 6 meses previos al día de autos. ¿Cómo se llega a esta conclusión? Porque en declaraciones realizadas por testigos en la fase de juicio oral, que luego explicaré en qué consiste todo esto para explicar todo el proceso penal en España, pues en la fase de juicio oral declararon una serie de testigos, como fueron las maestras de Asunta de violín y del instituto, que la niña acudía con
grandes niveles de sueño. Y esto fue clave para determinar que, junto con otra serie de pruebas de cargo de las que hablaré ahora a continuación, fueron claves para determinar que esta gente tenía intencionalidad de hacer la desvivición de la niña. Y ojo, porque esto no queda nada claro. Esto en la serie no se deja claro si fue durante un mes, 3 meses, 6 meses o un año. No se termina de quedar claro del todo. Lo que sí que queda claro en la sentencia es que estuvieron durante un periodo largo de tiempo probando los efectos de esta medicina en la niña. Otra de las pruebas de cargo a las que se hace referencia en la sentencia fue que el señor Alfonso Basterra estuvo extrayendo de las farmacias este medicamento, y este hombre declaró pues que esto lo hacía porque Rosario necesitaba de este medicamento. Pero claro, si estaban separados, ¿por qué ibas a estar preocupándote por Rosario, por tu ex mujer, por la persona de la que te has separado? ¿Por qué te ibas a estar preocupando de que se tomase la medicina? Y esto fue clave también a la hora de probar la culpabilidad de Alfonso. Continuemos con la sentencia. La sentencia también nos viene a decir, en el relato de hechos probados, que el día de autos, la familia, la señora Porto o el señor Basterra, se cree que el señor Basterra le suministró una cantidad de lorazepam equivalente a 23 pastillas de Orfidal. Esto hubiese matado a la niña sí o sí. De hecho, los efectos más inmediatos es que la niña se sentía muy mareada, según declaraciones de la propia señora Porto. Entonces, pues, el resultado fue que la niña, pues, se iba a morir realmente, o sea, iba a desvivirse. Pero claro, no se quedaron conformes con intentar envenenarla con Orfidal, sino que también le provocaron una asfixia por sofocación. Una de las pruebas que aparecieron en la escena del crimen de la casa de Montouto, que por cierto, todo esto estoy haciendo referencia constante a la serie, en la casa de campo de esta gente aparecieron unas cuerdas de color naranja con las que se piensa habían atado a la niña a la cama para evitar que así hiciese fuerza y poder asfixiarla. Esto es muy retorcido todo, pero bueno, es que gente así es lo más normal. Esto al final fue un caso muy polémico. Todos los que vivimos aquella época lo recordamos con bastante viveza. Y esto, señoras y señores, es constitutivo de un delito de asesinato. ¿A quién le sorprende? ¿Y qué es lo que hace que un delito contra la vida sea considerado homicidio o asesinato? Pues vamos a verlo. Para eso te voy a hacer irte al Código Penal, al artículo 139.1 del Código. ¿De acuerdo? En este artículo nos dice que es reo de asesinato aquel que matare a otro concurriendo cualquiera de las siguientes 4 circunstancias: alevosía, ensañamiento, precio, recompensa, promesa, o intentar o facilitar la comisión de un delito, cualquier otro delito, o provocar la ocultación de otro. ¿De acuerdo? Resultado de todo esto, que bueno, aquí podemos apreciar un asesinato por alevosía. Vamos a explicar lo que es la alevosía, acudiendo otra vez a la sentencia. Vamos a entrar en el razonamiento de por qué el tribunal consideró que esto era un asesinato con alevosía. Si nos vamos al fundamento jurídico segundo, en la primera parte del enunciamiento, nos dice que la niña se encontraba privada de defensa. Recordemos cuáles fueron las pruebas de cargo. Recordemos que para determinar que hubo alevosía, no solamente la niña estaba drogada hasta las cejas, o sea, llevaba tal cantidad de lorazepam en vena que le era imposible de defenderse. Hubiese muerto por el lorazepam realmente, según el toxicológico. Pero a lo que quiero llegar realmente no es a eso, es que la propia familia, los propios acusados, la ataron de pies y manos para evitar que se moviese.
Así la niña no podía defenderse y así concurre la alevosía. La alevosía, recordemos, os lo digo ya, es negarle la defensa a la víctima. No causarle, no la intencionalidad, no, la alevosía es negar defensa a la víctima. Y queda demostrado en sentencia, podéis leeros la entera, es una sentencia bastante larga, que efectivamente hubo intencionalidad de negarle la defensa a la cría. Y esto es importantísimo porque, como recordamos en la serie y como también pasó en la realidad, ambos acusados defendían su inocencia, ellos querían a su hija. Sí, pero le das 27 pastillas de lorazepam y luego la atas con cuerda naranja y la asfixias con una almohada. Claro, por eso la quieres tanto, ¿no? Para concluir un poco con el tipo, porque ya sobre esto poco más hay que añadir, sí, la defensa intentó demostrar con pruebas como que Alfonso no iba en el coche realmente, con que Rosario estaba estaba en un estado transitorio de ira, como que la niña no estaba con ellos realmente. Al final se acabó demostrando en juicio y se acabó apreciando por parte del jurado que sí, efectivamente eran culpables. Entonces, pero sobre el fallo hablamos después. Vámonos ahora al inicio de la serie. ¿De acuerdo? Acabo de explicaros por qué es esto, por qué se considera asesinato. Ahora vamos a hablar de toda la fase de instrucción que se ve a lo largo de la serie, porque es lo interesante, porque es la parte chula del proceso penal. La parte ya del juicio ya está todo el pescado vendido realmente, pero vamos a la parte inicial. Para el que no haya visto la serie, estos son a partir de ya spoilers, ¿de acuerdo? Spoiler detrás de spoiler detrás de spoiler. Pero para los que ya habéis visto la serie, os informo. Ya sabéis que la serie empieza con la denuncia de Rosario y de Alfonso en la comisaría, en la comisaría, creo recordar, no me acuerdo muy bien, pero pasaba en una comisaría y a partir de una denuncia es cuando se empieza un proceso penal. Todo el proceso penal está acompañado de una fase que se llama instrucción y esta instrucción la lleva a cabo un juez, el llamado juez instructor. Esta autoridad es la que se encarga de coordinar todas las labores de investigación. Traducido, el que ordena pruebas, el que ordena abrir domicilios, el que ordena incautaciones, el que ordena todo, porque al final es la justicia la que se encarga de... Recordemos, según el vídeo de la separación de poderes, os recuerdo que la función de la justicia es la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Bien, pues el juez penal se encarga de eso, de juzgar. Bueno, el juez penal, más bien el juez de instrucción, se encarga de ir recabando pruebas para poder juzgar si esto pues, puede ser un delito o no. Sobre esto mismo vuelvo un poco más tarde, porque como sabéis hay un punto en el que es interesante comprobar un par de cositas, ¿de acuerdo? Vamos con todas las piezas del sumario, es decir, con todas las pruebas que se van aportando al sumario. Como recordaréis, si no lo recordáis, os lo digo yo ya, al principio de la serie aparece un cuerpo y resulta ser que es el cuerpo de Asunta, sospechosamente bastante cerca de la casa de Montouto, una pequeña aldea de Santiago de Compostela. Pues resulta que ¿quién tiene que ir allí para levantar el cuerpo? Pues efectivamente tiene que ir el juez. Su señoría va a comprobar si tiene que levantar el cuerpo, de quién es el cuerpo, identificarlo y mandarlo al anatómico forense. Normalmente cuando hay que levantar un cuerpo, acude el juez de guardia. La casualidad es que el juez instructor, que es el que lleva la pieza de Asunta, es el que estaba de guardia justo cuando aparece el cuerpo de Asunta. Y casualidad se encarga de toda la fase de instrucción del proceso. Y bueno, esto no suele ser muy así, pero
Bueno, en este caso tocó que fuese así. En este caso tengo que darle el punto a la ficción porque esto es una ficción y no es una realidad. Está intentando basarse en hechos reales, pero recordemos que esto no es una realidad, esto es una ficción, una versión ficcionada de lo que pasó en la realidad, ¿de acuerdo? Además del levantamiento del cuerpo, la anatomía patológica con el análisis de sangre y además un registro de la casa, el primer, que bueno, se hacen dos realmente, ordenados por el juez y tienen que estar presentes los detenidos por el tema del allanamiento de morada y esas cosas que tanto nos gustan en este país. Pues resulta que todas estas piezas son claves para ir recabando información a ver quién es el culpable de todo esto. Todas las pruebas practicadas, todas las piezas de sumario realizadas, escuchas, las detenciones, que luego hablamos de las detenciones, y todo esto fueron una serie de pruebas que fueron incorporándose al sumario para que finalmente se llegase a una conclusión, que hablamos más tarde. La fase de instrucción es la fase clave del proceso. ¿Por qué? Porque es en la fase en la que se está investigando, se está intentando llegar a la conclusión de quién es culpable, quién es inocente. Bueno, buscar a los culpables, qué es lo que ha pasado, el cuerpo del delito y todas las pruebas accesorias que puedan darnos indicios de que esto ha pasado, qué es lo que ha pasado. Lo que se intenta es, en la fase de instrucción, llegar a una verdad para poder brindar a la fase de juicio verbal. Además, como parte curiosa, se denomina esto juicio inquisitivo, aunque los juicios de la Inquisición tenían bastantes más garantías que los que tenemos a día de hoy. Pero lo cierto es que este tipo de juicio se llama inquisitivo porque es el tribunal el que ordena, ejecuta y manda adquirir pruebas. No son las partes las que las aportan. Todo esto se va sumando a un único documento acusatorio que luego se cede tanto a las partes como a las acusaciones. Y este documento se denomina sumario. Si has visto la serie y te ha gustado y tienes cierta memoria, recordarás que a mitad de serie, a eso del capítulo 5 o 4, no recuerdo muy bien, se manda y ordena la detención tanto de Rosario Porto como de Alfonso Basterra. ¿Por qué? Pues probablemente porque hubiese indicios de que estos eran los posibles culpables y sobre todo porque el juez quería tenerlos a su disposición. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuántas horas te puedes tirar detenido? Pues mirad, según la Constitución Española del 78, el máximo son 72 horas a disposición policial. Ojo, porque esto mismo se puede ampliar otras 72 horas más a disposición del Ministerio Fiscal, más luego otras 72 horas más para disposición judicial. Traducido, 72 horas son 3 días. Si vas sumando, 3 por 3 son 9. Puedes estar hasta 9 días metido en un calabozo. Eso sí, lo habitual, lo normal es que esté solamente 72 horas detenido. Por lo menos es lo que nos marca la Constitución española. Pero es que claro, en la serie no solamente es que tras 72 horas detenidos, el juez también decretó prisión provisional. Y ojo, sin fianza. ¿Qué es esto de la prisión provisional? La prisión provisional es una medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Una medida que se toma de manera previa a un procedimiento para evitar ciertas cosas. ¿Cuántos tipos de prisiones provisionales hay? 3. Primer tipo, prisión provisional con fianza. Esto hay poco que decir. Ingresas a prisión y si no quieres ingresar tienes que pagar una cantidad concreta. La segunda, prisión provisional sin fianza. El juez no quiere que salgas a la calle. O sea, eres un peligro. Te quedas en la cárcel, te vas a la cárcel directamente. Y luego está la prisión, o sea, la libertad vigilada. Estás fuera en la calle, pero cumpliendo ciertos requisitos. Por ejemplo, tener que ir a declarar a la comisaría, tener que hacer que te hagan determinado seguimiento, etcétera, etcétera, etcétera.
cuando un juez pide la prisión provisional. Pues el juez pedirá la prisión provisional con o sin fianza cuando haya riesgo de fuga. Por ejemplo, que te cojas y te vayas a las Maldivas o a cualquier país que no tenga tratado de extradición con España. Aviso a navegantes. Esto no es una invitación para que te vayas en caso de que estés en medio de un proceso penal, ¿eh? No te largues, es peligroso. Primero, que haya riesgo de fuga. Segundo, que haya riesgo de destrucción de pruebas. Esto no hace falta que lo explique, ¿verdad? Y tercer punto, que exista posibilidad de reincidencia, ya sea bien a través de un delito como el que has cometido o cualquier otro delito. La destrucción de pruebas también es un delito, pero el delito de se descarta el delito de destrucción de pruebas o de no colaboración con la justicia y que puedas reincidir en cualquier otro, ¿de acuerdo? Cuando se te declara en fase de, o sea, cuando se te decreta una libertad vigilada, lo normal es que se considere que no haya tantísimo riesgo de destrucción de pruebas, ni de reincidencia, ni de fuga, más que nada porque cuando estás en libertad vigilada te retiran y te ponen una pulserita aquí en el pie para que no hagas lerele y te largues. Normalmente eso suele hacer pues eso, por riesgo de reincidencia, por riesgo de destrucción de pruebas. En el caso que nos ocupa fue por la posibilidad, la altísima posibilidad, que de hecho se pudo comprobar después en fase de instrucción, que los acusados destruyan pruebas. Alfonso Basterra es muy probable que destruyese alguna prueba que otra. Por eso, entre otras cosas, se les decretó en prisión provisional. Y ahora llegamos a uno de los momentos clave de la serie, cuando el juez encargado por Javier Gutiérrez coge y suelta la mitiquísima frase que no va a pasar desapercibida en la historia de los anales de las series de España, que es: ya tengo suficiente para encerrar a estos dos desgraciados, para meterlos en prisión. ¿Esto qué significa? Pues a ver, para que se cierre la instrucción, el juez necesita solamente una cosa, que es que haya indicios razonables de criminalidad. Un juez instructor no juzga. El juez instructor elabora un documento en el cual se dice qué es lo que ha pasado. Que eso es al final lo que va a llegar al relato de hechos probados. Y entonces, ¿por qué dice eso el señor juez instructor? Muy sencillo, porque había pruebas suficientes que incriminasen y entonces este hombre tenía indicios razonables de criminalidad para imputar un delito de asesinato a Alfonso Basterra y a Rosario Porto. Supongo que esto habrá quedado claro, ¿no? Cuando pasa esto, llegamos al momento clave. Fase intermedia, que bueno, se cede el sumario a las partes, y una vez ha pasado la fase intermedia, llegamos al juicio oral. Y si lo habéis podido comprobar, el juicio oral es ante jurado. ¿Es que existen jurados en España? Pues sí, por desgracia existen jurados en España. Y no se usan, por ejemplo, como en Estados Unidos, que se utiliza para absolutamente todo. No, en España se utilizan para determinados casos muy tasados, ¿de acuerdo? Están tasados por la ley orgánica del Tribunal del Jurado. Y son, pues, para el caso que nos ocupa, los delitos de sangre contra las personas y otro grupo de delitos que no me voy a poner a especificar ahora. Pero para que nos entendamos, en los delitos contra la vida, como son los asesinatos, homicidios imprudentes, actúa el Tribunal del Jurado. David, ¿es que no estás de acuerdo con el Tribunal del Jurado? Pues la verdad es que no. No estoy nada de acuerdo con el Tribunal del Jurado. Me parece que darle la responsabilidad de declarar culpable o inocente a una persona que no tiene ni idea de leyes es muy peligroso. No estamos en América, que están todos chiflados. Estamos en España, que se supone que aquí tenemos una cantidad de jueces lo suficientemente competentes como para saber
dirimir sobre la libertad o no de una persona. Efectivamente, sí, no estoy nada de acuerdo con el Tribunal del Jurado. Fue una imposición de Europa. Opinión de la serie. ¿Fue realmente tan así y fue tan meada en la boca por parte del Ministerio Fiscal hacia las defensas? Ni mucho menos. Ni muchísimo menos. O sea, había muchísimas pruebas en contra de ellos, pero sí que es cierto que la defensa consiguió, no demostrar, pero sí poner en duda la culpabilidad tanto de uno como del otro. Tengamos en cuenta que fue un juicio bastante mediático. Pero es eso, no consiguieron enervar la presunción de inocencia, o sea, consiguieron enervar la presunción de inocencia y destruirla, y al final pues se llegó a la conclusión de que esta gente sí era culpable de asesinato, como es normal. O sea, hay pruebas incriminatorias suficientes. Si el juez de instrucción te está diciendo hay índices razonables de criminalidad, ha pasado esto y lo otro, he practicado esta y esta otra prueba, y encima coge, se lo cede al Ministerio Fiscal, el Ministerio Fiscal lo aprovecha estupendamente, aprovecha sus testigos y todo esto, pues ¿yo qué quieres que te diga? Acabas en prisión. Pero bueno, a ver, desde luego no fue como se pinta en la serie. Fueron muchos días de prueba, practicando testificales, practicando testificales, practicando periciales, practicando documentales que había también sobre pues, ciertas cosas, practicando también testificales especiales, porque hubo muchísimos testigos que vinieron a declarar, y bueno, pues al final acabó pasando lo que acabó pasando. Por cierto, un punto en contra de la serie es que no mencionan la acusación popular que se personó en contra de los señores Basterra y la señora Porto. Me parece un punto fatal que no se haya tenido en consideración, pero bueno, opinión mía. Hablemos del fallo del tribunal. En el año en el que se cometieron los crímenes, o en el que se cometió el crimen, el Código Penal nos decía que la condena por asesinato iba desde 15 a 20 años. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que por culpa de esta gente y porque se realizaron unas elecciones justamente ese año, fueron en el 2011 las elecciones, bueno, da igual, me estáis entendiendo, ¿no? Por dónde voy. Se creó una figura en España bastante polémica, por cierto, y de la que haré un vídeo en específico, que es la prisión permanente revisable. Sobre este asunto y tal hablamos en otro vídeo, pero fue un poco por culpa de estos casos, este y el de José Bretón. Pero del caso José Bretón no voy a hablar aquí, porque es muy desagradable. Bueno, el caso es que finalmente en el año 2015 se hizo el nuevo Código Penal. Y no había nuevo Código Penal, se reformó el Código Penal del 95 y se creó la figura de la prisión permanente revisable. Y el Ministerio Fiscal, en el juicio real, no en el que aparece en la serie, dijo que si el juicio se hubiese practicado con la ley vigente en ese momento, les hubiese caído la prisión permanente revisable. Pero en España existe un principio constitucional básico que es el principio de irretroactividad de las normas menos favorables. Y como se estaba juzgando con una norma, o sea, la norma aplicable en ese momento era menos favorable que la anterior al momento de la comisión del delito, efectivamente les cayó una condena bastante inferior a la permanente revisable. Sobre este tema, y ya cerrando un poco, ya no solamente es que no les cayese la permanente revisable, es que además les cayó una condena bastante ridícula. O sea, hubiese sido un gran ejemplo que les hubiese caído la permanente revisable. El primer caso mediático con permanente revisable. Leche. Pero bueno, finalmente les acabaron cayendo 15 años por el límite inferior, ¿vale? Y además se le añadieron otros tres más, siendo condenados por agravante de parentesco, siendo finalmente la condena de 18 años. ¿Cuántos han cumplido hasta ahora? Bueno, ¿cuántos ha cumplido Alfonso hasta ahora?
Pues 2015, pues han pasado 10 años, le falta 8. No voy a entrar en cómo ha sido la vida de esta gente después, porque la verdad es que no interesa a efectos jurídicos. Sí que es cierto que se apeló después y después se elevó al Tribunal Supremo en casación y que vinieron a confirmar la condena. O sea, es que era imposible que se escaparan. Pero finalmente, pues sí, se les acabaron cayendo 18 años. Y sobre la vida de esta gente en prisión, sobre la vida, no entraré porque no es de relevancia. Y ahora sobre lo que os interesa a todos, mi opinión sobre la serie. ¿Qué pienso yo de esto? Pues a ver, a mí la serie me gustó, está muy bien documentada. Pero sí que es cierto que me ha faltado un poquito más de acusación, un poquito más de demostración y un poquito menos de blanqueamiento hacia la figura de estas dos personas. Sí que es cierto que, por lo que tengo oído, el señor Basterra se ha quejado sobre la producción de esta serie, pero está bien documentada, está bien hecha, pone la relevancia en el Poder Judicial que se está perdiendo a día de hoy en este país y bueno, yo, para que aquí nadie peque de piense que yo estoy exagerando las cosas, vuelvo a insistir, dejo abajo la sentencia para que cada uno de vosotros saque su propia conclusión, para que cada uno de vosotros opine y compruebe todo lo que se dijo en juicio y todo lo que pasó, porque está muy bien hecha esa sentencia, es una de las mejores sentencias que se han hecho sobre asesinato de este país. Y bueno, para ir cerrando ya con el vídeo, o sea, voy a cortar ya aquí porque esto me está consumiendo la vida. Y sin más me despido, voy a dejar el vídeo por aquí, no sin antes pedirte que por favor en los comentarios me des tu opinión de la serie, si estás de acuerdo con lo que yo te he dicho y sobre todo que si hay alguna discrepancia que la resolvamos con el mayor respeto posible. Ya que pues hay mucho de gris, mucho de todo en esta serie y bueno, sin más me despido. Nos vemos nos vemos en el próximo vídeo que te dejo aquí, que vamos a hablar sobre violencia de género.